como decía Horacio, es un honor poder estar presente en esta jornada. Ya lo hicimos el viernes pasado en Venado Tuerto. También es un placer enorme que el colegio incluya la temática porcino, porque nos parece que, bueno, voy a tratar en mi charla de mostrarle la evolución que ha tenido el sector y que hoy es una actividad que ha tenido un cambio cualitativo muy profundo. Por lo tanto, de eso vamos a hablar en esta disertación. Así que, reitero, para mí también es un placer enorme poder estar frente a tantos colegas y poder mostrarles, si bien acá hay sentado gente que tiene quizás mucha más experiencia que yo en esta temática, poderles mostrar cómo ha evolucionado el sector y de qué hablamos hoy en Argentina cuando hablamos de producción porcina. Así que bueno, por ahí va a pasar esta charla en la medida que nos conecten el aparatito. Y la charla la vamos a tratar de enfocar como en tres partes. La primera parte vamos a hablar un poco de la situación del sector. Después vamos a hablar de la perspectiva que tiene el sector porcino nacional, con sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Y después vamos a terminar la charla redondeando un poco sobre cómo, desde nuestro trabajo en INTA y también de nuestra participación en toda la cadena porcina, creemos que tiene que adecuarse el productor porcino nacional para estos cambios y este desarrollo que el sector va a tener en los próximos 10 años. Estamos entre colegas, así que lo que les pido es que cualquier duda, cualquier consulta que ustedes, cualquier inquietud que tengan, yo no tengo ningún problema, que me paren durante la charla y sería mucho más activo y mucho más, digamos, entretenido, por definirlo de alguna manera, que podamos intercambiar en el momento justo alguna duda que ustedes tengan. Así que en eso estoy a disposición para cualquier consulta que ustedes me quieran hacer. Bueno, como yo recién les decía, voy a tratar de hablar lo más fuerte que pueda. Vamos a hablar un poco del escenario porcino, ¿no? Dividiéndolo en la situación actual y en la perspectiva. Este es un sector que realmente nos ha sorprendido, inclusive a los que tenemos muchos años en esta actividad, porque ha tenido un cambio cualitativo y cuantitativo realmente sorprendente. Yo en muchas de mis charlas digo que el sector porcino nacional es un sector que se ha refundado en Argentina y que a partir del comienzo de las décadas de 2000, algunas de las cosas que voy a decir rozan la política. Yo no lo pongo en ningún contexto político, si bien tengo mi ideología, no para nada tiene ni crítica ni alabanzas a ninguna cuestión política. Pero bueno, el desarrollo del sector se dio con dos colores políticos, así que indefectiblemente tenemos que hablar de algunas situaciones. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad el sector porcino nacional creció en los últimos 15 años, cambió en los últimos 15 años. Desde el comienzo de la década del 2000 en adelante, y ustedes pueden ver este gráfico que es muy claro, empezamos, no sé cuál será este. Tuvimos un crecimiento desde la década del 2000 hacia el año 2016 de prácticamente un 8 a un 10%. Esto que ustedes están viendo ahí son animales faenados, en un 8 o 10% por año. ¿Cuáles fueron las consecuencias que generaron esta refundación del sector porcino? Yo tengo una diapositiva donde este gráfico se traslada 10 o 15 años para atrás, y es lo que a nosotros nos enseñaron en la facultad. Un sector que tenía 3 o 4 años buenos, 3 o 4 años malos. Había gente que entraba, invertía en el momento bueno y se fundía en el momento malo. Como esta, ustedes saben bien, es una actividad que tiene un ciclo biológico rápido, por lo tanto debe ser una de las pocas especies que le permite al productor arrinconar la paridera contra la casa y esperar que la cosa cambie y volver a empezar. Desde que él se decide empezar de vuelta a dar el primer servicio a una hembra, en un año y medio vuelve a vender. Por lo tanto, esa dinámica de rodeo hacía que el productor sea un productor oportunista, un productor que entraba y salía, quizá la palabra oportunista no es la adecuada, pero sí un productor que entraba y salía de acuerdo a cómo variaba el mercado. Esa es la historia de la producción porcina, una historia donde con un productor tan, digamos, tan poco permanente dentro de la actividad, con un mercado tan variable, sin ninguna duda que uno no podía esperar tecnificación, no podía esperar evolución, no podía esperar capacitación de ese productor. Por eso esa era una actividad totalmente secundaria, que si esa historia hubiera seguido, y yo capaz que no estaría hoy dándole una charla del sector porcino a ustedes, seguramente, porque era una actividad totalmente relegada.
desde el año 2000 en adelante eso cambió fundamentalmente. Y esto es un concepto importante, porque muchas veces yo veo, digamos, en la discusión que se genera entre los colegas, le estamos pidiendo muchas cosas al sector porcino. Y en realidad le estamos pidiendo muchas cosas a un sector que tiene muy poco tiempo de cambio. Por lo tanto, es muy difícil acomodarnos a lo que viene, a la demanda que estamos teniendo, con 15 años de un cambio cualitativo. ¿Tá? Nos va a llevar mucho más tiempo acomodar el sector. De lo que les voy a hablar en los próximos minutos nos va a llevar mucho más tiempo. Ahora, ¿cuáles fueron las cosas que cambiaron? ¿Cuáles fueron las cosas que hicieron que se produzca este cambio en la producción porcina? Bueno, si analizamos este gráfico, muchas de las cosas coinciden con momentos no tan buenos del país. Cuando se genera la crisis de Argentina del año 2001, 2002, y Argentina abandona el proceso de convertibilidad y empezamos a tener otro proceso diferente de flotación del dólar, las importaciones, que es un tema que después lo vamos a hablar, en el sector porcino comenzaron a ser cada vez menos impactantes para el sector porcino. Cada vez fueron, digamos, no era lo que nos pasó en la década del 90, y eso nos empezó a ser más competitivo, entre comillas, más competitivo. ¿Qué otra cosa es importante? Argentina en el año 95 cambia el sistema de tipificación de res. Pasamos de la clásica junta de carne con una tipificación muy subjetiva, donde la genética y la calidad del producto era muy poco valorada, a un sistema más objetivo. Digamos, se empieza a evaluar la res por magro con una célula fotoeléctrica, con sistemas muy parecidos a Europa, y eso implica una demanda hacia el productor, que lo que hace el productor es incorporar rápidamente genética y alimentación. Por lo tanto, mejoramos la calidad del producto. Y eso es lo que ustedes, los que no están en el sector, habrán escuchado, que hoy el cerdo tiene 2 centímetros menos de grasa contra la clásica imagen de 4 o 5 centímetros de grasa que teníamos en la década de los 90 o en la historia de la producción porcina. Ese cambio en la calidad del producto se da a principios fundamentalmente de la década del 2000. Argentina, cuando comienza con el sistema de clasificación de res por magro, tenía 42% de magro la res porcina. Hoy estamos superando los 50% de magro. ¿Qué otra cosa es importante? Otra cosa que es importante, y para mí fue muy importante, es que los productores avanzan un poco en la cadena de valor y empiezan a aparecer en el país carnicerías exclusivas de cerdo. O sea, el cerdo sale de la carnicería bovina, donde en realidad el tipo lo que quería vender era carne bovina y tenía algún anexo, un lechón, un costillar de una cerda de descarte, a tener una carnicería exclusiva. Esa carnicería exclusiva en manos de los productores generó que la gente empiece a conocer los cortes porcinos, que empieza a conocer la calidad de la carne porcina, que el mismo carnicero le empieza a educar al consumidor de cómo prepararla, se empieza, junto con un programa que todavía hoy existe, que es el programa Hoy Cerdo, a difundir de otra manera la carne porcina. Y eso nos impacta mucho en el consumo de los argentinos en cuanto a la carne de cerdo. Pero nos faltaba algo, que se generara una diferencia de precio con el sector bovino. Todo el crecimiento que ha tenido el cerdo en gran parte de estos últimos años lo hizo sin diferencia de precio. Normalmente la carne de cerdo estaba muy cerca en precio de la carne bovina. Salvo cuando una política equivocada, no se le debe decir a ustedes porque la mayor parte de ustedes son especialistas en la carne bovina y después Guillermo seguramente lo va a reafirmar. Cuando se produce esa mala política de tratar de no exportar carne bovina, que todavía pagamos las consecuencias y la vamos a pagar por unos cuantos años más, la carne bovina se encarece y la carne de cerdo comienza a estar un poco más por debajo del precio. En los últimos años esto se marcó más y hoy, siempre que hablemos de precio, no estamos hablando de los precios que tienen las cadenas de hipermercados. ¿Está claro? A esos tipos les importa un comino que se venda carne de cerdo. ¿Está? No estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que uno puede encontrar fundamentalmente en el interior del país y en carnicerías exclusivas de cerdos o en supermercados más del interior del país. Gracias a Dios se comercializa por las cadenas grandes de supermercados solamente el 15% de la carne de cerdo. El resto se comercializa en carnicerías o en supermercados más chicos del interior del país. Ahí la carne de cerdo hoy está diferenciada casi un 20% con respecto en precio a la carne bovina, podrá variar un poco más y un poco menos. Eso fue un aspecto muy importante que se produjo, reitero, cuando la crisis que se genera en el 2008-2009 encarece la carne bovina. Y si hoy ustedes lo miran, lo que está pasando ahora en Argentina es lo que pasa en el mundo. Por eso el mundo come primero cerdo, después pollo y después vaca. Hoy en Argentina la carne de vaca es la más cara, la carne de cerdo es intermedia y la carne de pollo es la más barata. Y eso realmente es algo importante para el consumo de carne de cerdo.
Y yo le diría que también es más racional, vamos camino a una racionalidad mayor en el consumo nuestro de carnes, de carne en general. Argentina come 110, 120, 125 kilos de carne habitante año. Que hoy estemos hablando de 54, 55, 56 kilos de bovino, el pollo está llegando a los 50 kilos y el cerdo está rumbo a los 16, 17 kilos, lejos de su techo, sería mucho más racional como país que nosotros comiéramos menos carne bovina en la medida que rápidamente retornáramos al mercado de exportación. Creo que este camino que tenemos ahora nos acomoda mejor que cuando comíamos 86 kilos de carne bovina, y creo que esto, reitero, es mucho más racional en la medida que de a poco vayamos reactivando el mercado de exportación bovino. Si la carne bovina en el mercado interno no se hubiera corrido un poquito, sin ninguna duda que el cerdo no hubiera tenido la oportunidad que tuvo en el consumo interno. Esto me costó varios retos en varias charlas, porque por supuesto parece que yo estoy diciendo que es bueno que el bovino tuvo esa crisis para que el cerdo pudiera aumentar su consumo. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que es una política totalmente equivocada, que la podríamos haber hecho de otra manera, que hoy nos cuesta un Perú volver a las 800.000 toneladas que Argentina tuvo en su momento, pero que si ustedes no miran y ese camino en alguna medida, y ojalá sea lo más pronto posible, volvemos a 800.000 toneladas y mantenemos este consumo que estamos hablando, yo creo que es mucho más racional la visión como país, del consumo cárnico que tienen los argentinos. El año pasado, esto generó un crecimiento del año 2000 al 2016 en la producción y en la faena de casi el 240%. ¿Qué significa el número? Que nosotros faenábamos 1,5 millones, 2 millones de cabezas y hoy estamos llegando a más de 6. Y que producíamos 150.000, 120.000 toneladas y ahora estamos superando las 600.000 toneladas de producción. El año pasado, que fue un año duro para la producción porcina, porque el cambio político que se generó con el quite de las retenciones al maíz, la baja de las retenciones de soja, ustedes saben bien que en cerdo el 70% del costo operativo es alimento. Cuando nos generan estas medidas, sumado al aumento de los gastos fijos y a la quietud en el poder adquisitivo de la gente, producto de este reacomodamiento económico que el país está sufriendo, hizo que sea un año, sobre todo el primer semestre, muy duro para la producción porcina. Muy duro. Veníamos volando a una altura y nos bajaron de golpe bastantes metros para abajo. Pero bueno, el sector se reacomodó y a pesar de eso tuvimos un año con 2 semestres diferentes. El primero complicado y el segundo un poco más acomodado para el sector porcino, porque el precio del capón se movió y terminamos en un año donde inclusive crecimos un 8% en los animales, en la cantidad de animales faenados y un 8% en la producción de carne. Ahora, ¿cuál es el escenario que nosotros estamos viendo? El escenario que estamos viendo en la producción porcina tiene como 3 pilares. El primero es que Argentina va a seguir creciendo en el consumo interno de carne de cerdo. Estamos bastante lejos del techo estimado, bastante lejos, después se lo voy a mostrar. El segundo es que es una pata que le está faltando al sector porcino, que es la exportación. Es un tema muy debatido dentro de la cadena porcina. Inclusive hay gente que opina que el mercado de exportación es complicado, otros que opinamos que el mercado de exportación hay que desarrollarlo. Nosotros entendemos que ese es un proceso de mediano a largo plazo. Argentina, si tenemos un cambio en los últimos 10 o 15 años y estamos todavía consolidándonos el mercado interno, también es difícil pensar que vamos a desarrollar rápidamente el mercado de exportación, pero Argentina lo tiene que hacer y después le voy a mostrar números porque entendemos que tenemos que desarrollar y tener mucha más presencia en el mercado exportador. Y el último punto, que también lo vamos a tocar en la charla, es que lo que se define en los próximos años es la estructura socioproductiva que tiene el sector porcino. Este sector históricamente estuvo compuesto por 90% de pequeños y medianos productores. Cuando hablamos de pequeños y medianos productores, estamos hablando de productores que tienen 150, 100 madres para abajo. Distribuidos por todo el país, la mayor parte de ellos trabajando sin escala y la mayor parte de ellos trabajando con ineficiencia. Esto no ocurre en ninguna parte del mundo en las producciones porcinas. Por lo tanto, esto tampoco va a poder quedar así en Argentina, lamentablemente. Y ese es nuestro gran desafío. Cómo acomodamos esa gran masa de pequeños y medianos productores, reitero, para que no desaparezcan del sector. Convengamos que Argentina en sus cadenas agropecuarias, colegas, es
expulsador de pequeños y medianos productores, ¿no? Tenemos una cadena avícola que es nuestro primo hermano y a la cual muchas veces miramos, que terminó quedándose en manos de 4 o 5 empresas y expulsó un montón de polleros. Si yo no entiendo mal, y perdónenme porque no estoy en esa especialidad, cada día se cierra un tambo chico. Si nos vamos a la agricultura, 2.400 productores producen el 74% de la soja del país. Esta actividad está en manos de pequeños y medianos productores. Por lo tanto, el gran desafío que tiene el cadena porcina argentina en los próximos 10 años es que esta actividad no se termine concentrando. Cosa que es difícil. Y si uno lo mira a nivel mundial, hasta yo diría que es utópico. Pero tenemos la oportunidad de trabajar para que esos productores puedan permanecer con una forma totalmente diferente a la que hoy lo están haciendo dentro de la producción porcina, y en eso vamos a hablar algunos minutos. Cuando uno habla del escenario actual, estamos hablando del escenario del mercado interno, que es el verdadero motor que generó este cambio en la producción porcina nacional. Argentina históricamente consumía alrededor de 5 kilos 600, 5 kilos y medio, 6 kilos de carne de cerdo, de los cuales 5 kilos eran de embutidos y 1 kilo era de carne fresca. El año pasado, según los datos del Ministerio, cerramos con 12 kilos y medio, según los datos de la asociación, habríamos llegado a los 14 kilos. Según los datos de la asociación, este año vamos a estar superando los 17 kilos de consumo. Si ustedes miran, el año pasado subimos un 10% el consumo. El promedio histórico de Argentina en consumo por habitante y por año es 6 kilos y medio. En los últimos 5 años, el promedio de Argentina en consumo de carne de cerdo fue 10 kilos. Pero hay una cosa que es muy importante, cuando uno entra dentro de ese consumo y mira cómo está constituido ese consumo. Como yo le decía, históricamente Argentina comía 5 kilos de producto elaborado y 1 kilo de fresco. El año pasado cerramos con 5 kilos, 6 kilos de elaborado y el resto fue todo consumo fresco. ¿Por qué es importante esto? Primero, porque el consumo fresco tendría que ser abastecido por cerdos nacionales. Y pongo el tendría, porque podemos hablar de algunas cosas que se están haciendo ahora y que no son, hasta diría yo, legales, ¿está? Pero todo el consumo fresco tendría que haber aumentado y tiene que aumentar con provisión de cerdos nacionales. Y segundo, que por cada kilo de consumo, por habitante y por año de carne de cerdo, necesitamos agregar 20.000 madres más a la producción. Un país que hoy debe tener unas 500.000 madres en Argentina. Por lo tanto, esto nos genera una gran posibilidad de expansión, y eso es lo que marca claramente que el motor que ha movido la producción porcina de Argentina es precisamente el consumo fresco. Ahí se ha dado el gran cambio en la producción porcina. O sea, el argentino empezó a conocer, por los factores que antes mencionábamos, a la carne de cerdo y le incorporó su dieta. Y ese es un camino que no tiene vuelta atrás. Ese es un camino que va a seguir creciendo, hasta un techo, pero va a seguir creciendo. Y ese techo está bastante lejos de lo que hoy estamos consumiendo en carne de cerdo. Y después se lo voy a mostrar. Le voy a mostrar cuál es la posibilidad de expansión que tiene el sector basado en estas previsiones de seguir creciendo en el consumo de carne de cerdo. Un dato que grafica esto. Históricamente, los últimos años, en el año 2015, según el informe de Caixa, de todos los animales que se faenaban en Argentina, el 50% iba a producto elaborado en el 2015 y el 50% ya en el 2015 se destinó a fresco. El año pasado se estima que ya el 60% se destina de los productos de los animales faenados a fresco y el 40% se destina a producto elaborado. Fíjense cómo está variando y aumentando cada vez más el destino de los animales faenados hacia el consumo fresco. Esto es lo que está ocurriendo este año. En el año 2017, según el Ministerio, en julio llegamos a los 14 kilos 400, el promedio del año nos da 13 kilos 700, según los datos del Ministerio, que siempre son menos que los datos que da la Asociación de Productores Porcinos de Argentina. Este año, en los primeros 6 meses del año, 7 meses del año, crecimos casi un 9% en el consumo. Estas son las previsiones que hacía con respecto a la cadena porcina el PEA, el Plan Estratégico Alimentario de Argentina. Históricamente, por lo menos en las primeras décadas del 2000, Argentina pensábamos que íbamos a estar dentro del promedio de consumo, que era 5 kilos, 6 kilos de consumo de carne de cerdo.
Las previsiones para el 2017 que Argentina iba a estar comiendo 18 kilos de carne de cerdo y estamos en 17, por lo tanto se cumplió perfectamente esa previsión. La previsión que hacía el PEA es que en el 2025 Argentina iba a estar comiendo 25 kilos de carne de cerdo. Por lo tanto, estamos solamente a 7-8 kilos de ese consumo. Por lo tanto, podemos afirmar con mucha seguridad de que Argentina va a estar en el 2025, de acá a 7-8 años, consumiendo alrededor de 25 kilos de carne de cerdo por habitante y por año. Eso implicaría casi alrededor de 20 kilos de consumo fresco por habitante y por año. Si ustedes vuelven al dato que yo les mencionaba, de que por cada kilo de consumo que aumentamos por habitante y por año hacen falta 20.000 madres agregar a la producción, significaría que podemos crecer en el sector porcino 140.000 madres. Esto no es que nosotros nos sentamos, nos servimos un buen vino y nos pusimos a pensar que esto va a ocurrir. Esto se está dando. Para los que no están en el sector, imaginen que cada madre hoy en un sistema tecnificado implica una inversión de entre 6.000 y 8.000 dólares por madre instalada. En un sistema de mediana tecnificación, hoy poner cerdo en Argentina implica 4.000 dólares por madre instalada. Eso significa la inversión que puede venir para el país en los próximos 8 años en el sector porcino con este crecimiento que se está dando. Y que se está dando inclusive con cambios difíciles en la economía del país. Por lo tanto, nosotros consideramos casi seguro que en los próximos años, y ya quizás ahí sí empezando a tener una meseta de consumo, para hacerlo más claro, creemos que el techo de consumo se va a estar dando en Argentina en alrededor de los 25 kilos de carne de cerdo. Estamos casi a 8 o 9 kilos de ese techo. Por lo tanto, podemos afirmar lo que todos los analistas del mercado de las cadenas agropecuarias argentinas dicen, que el sector porcino es uno de los que mayor crecimiento tiene. Reitero, esto no lo decimos desde el corazón de la especialidad, sino lo decimos con números, con datos, y con trabajos de gente que está mirando el crecimiento de cada una de las cadenas. El cerdo participó históricamente con el 6% de lo que se consume de carne de cerdo en Argentina, y ahora estamos superando el 11% de participación. Un dato que muchas veces no se comenta, pero que el año pasado y este año se va a repetir, es la primera vez en la historia de Argentina que el consumo de pollo y de cerdo juntos superan al bovino. Este año estamos llegando, ustedes lo habrán escuchado, a 50 kilos de consumo de pollo. Producto de que el pollo se ha insertado en el conurbano bonaerense y está teniendo cada vez más demanda, producto de su precio, por supuesto. El cerdo todavía no está tan insertado en todo lo que es el conurbano bonaerense y menos aún todavía en la capital federal. Está mucho más insertado en el interior del país. Pero junto el consumo de casi 15-16 kilos de cerdo más los 50 kilos que se están consumiendo de pollo, estamos superando el consumo que se está dando de carne bovina. Y esto seguramente es lo que comentábamos al principio. Esta es la evolución, según el IPCBA, del consumo de carne bovina, pasando de los 86 a los 56 kilos que estamos consumiendo actualmente. Si esto no se hubiera generado, reitero, por una mala política, pues se podría haber acomodado de otra manera, sin ninguna duda que es hablar de que hoy comemos los argentinos en conjunto más pollo y cerdo que vaca, no se hubiera generado nunca. Se sigue estimulando la promoción del consumo de carne de cerdo a través de programas, por ejemplo el programa Hoy Cerdo, que es un programa que se financia entre el Estado y los productores, poniendo una parte cada uno. No todos los productores ponen su aporte, pero bueno, las grandes empresas lo están haciendo y eso nos permite seguir con la difusión del consumo de carne de cerdo. Hay mucha gente que todavía no ha probado la carne de cerdo, que no sabe cómo cocinarla, que no conoce los cortes, por lo tanto el proceso de difusión del consumo y de la característica y de la calidad que tiene o las cualidades que tiene la carne de cerdo es necesario. Pero claro, esto también tiene un contexto de escenario cárnico, ¿no? Este es un trabajo de IERAL que dice lo siguiente, el instituto. Nosotros estamos hoy formando parte de un consumo por habitante por año, que está, reitero, en el torno de los 110 a 130 kilos por habitante por año. Y ahora, y esto es un poco el mensaje que nosotros damos hacia los productores y que le queremos transmitir a ustedes como profesionales,
cómo ese escenario del sector porcino hoy es totalmente diferente al escenario que teníamos hace 15, 20 años atrás. Hoy somos parte del consumo cárnico argentino por habitante y por año. Por lo tanto, los movimientos que tienen en el consumo las otras carnes repercuten negativo o positivamente para el sector porcino. Y este es un trabajo que dice que este año, vamos a centralizarnos acá, descontada las exportaciones bovinas, sumada a las importaciones de cerdo, se estima que el mercado interno deberá absorber 34.000 toneladas de carne bovina, 76.000 de pollo y 51.000 de cerdo. Eso representa que este año los argentinos vamos a tener que comer 800 gramos más de bovino, 1,7 kg más de pollo y 1,2 kg más de cerdo. Esa competencia, esa puja para dónde va a ir uno y otro se va a dar por precio. Se va a dar por precio. Pero eso es lo que tiene que absorber el mercado interno, en un momento de situación económica no tan buena. Si esto no se da, alguna de estas carnes va a perder espacio dentro del consumo interno. Y a esto se le suma que es muy importante el retorno a la exportación bovina, que es lo que dice abajo este informe. En lo que va del año, el 18% y el 7% en valor aumentó la exportación de carne bovina. Y se piensa, según este estudio, que se llegaría a las 280.000 toneladas. Si ustedes analizan el IPCBA, no llegaríamos a 280.000, estaríamos llegando a las 200.000 toneladas. Bastante lejos de lo que fuimos en su momento. Entonces, este es el escenario de competencia que existe en estas tres carnes. Y así la tiene que ver el productor. Y así la tiene que ver el productor. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando hablamos de la producción porcina, hablamos de un productor que está muy enfrascado en su criadero. Es un tipo que es netamente operativo, que él está atrás del cerdo, del servicio, del parto, pero que no está viendo este contexto tan cambiante, producto de este cambio que se dio en la actividad porcina en los últimos 15 años. Pasamos de ser 5 kilos de fiambre a ser 17 kilos con prácticamente más de 10 kilos de consumo fresco. Pasamos de no estar presente en la carne en la mesa de los argentinos a ser el 11% de lo que consume el argentino de carne. Y ese es el gran cambio. Y ese es el escenario que demanda y exige de parte nuestra y de nuestros productores o nuestros clientes un cambio totalmente diferente de cómo ver la producción. Y de esto se trata esta charla. Mostrarle a ustedes cuál es el cambio que se ha dado en el sector porcino en estos últimos años. ¿Qué otra cosa le está faltando a Argentina y al sector porcino? El desarrollo del mercado de exportación. El desarrollo del mercado de exportación. Miren, esto es lo que exportó el año pasado Argentina, 11.500 toneladas. Históricamente Argentina tenía un promedio de exportación de 5 o 6.000 toneladas, y quizá un poquito menos. El año pasado subimos un 37% las exportaciones, lo cual fue una excelente noticia para el sector porcino. Una excelente noticia para el sector porcino. Pero todavía es una gran falacia que Argentina exporte solamente 11.700 toneladas. A mí me gusta esta parte de la charla porque yo la pongo en un contexto que supera al cerdo. Es otra de las grandes oportunidades que perdemos como país. Como país. Ningún productor de cerdo del mundo entiende por qué Argentina exporta solamente 11.000 toneladas. Es inentendible. Es inentendible. Solamente lo podemos entender en nuestra idiosincrasia y en nuestra forma de ver algunas cosas. Ahora les voy a mostrar por qué digo esto.